Este es un corazón unicavitario que ya lo habíamos visto cuando revisamos ese tema del plegamiento del tubo cardíaco, cuando se había formado la sabulum ventricular y todas estas cosas. ¿Se acuerdan? Y habíamos quedado que las zonas atriales quedaban por encima de las ventriculares, atrio derecho, atrio izquierdo. Este es el bulbus cordis y el ventrículo primitivo. Entonces tengo un corazón ya plegado que tiene solamente una cavidad, pero que por supuesto pues sabíamos que derivaba del plegamiento del tubo cardíaco con sus áreas cardiogénicas tal como la estamos viendo aquí. Nada más que hay que ahora dividirlo, y para ello vamos a comenzar dividiendo a los atrios de los ventrículos. Este lo puse muy grande, pero espérenme tantito, ¿no? Hasta ahí. Se me olvidó que estaba dando yo tabicación, entonces vamos a suponer que ahí está esto, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a poner aquí a una estructura. Acuérdense que el corazón tenía tres capas: un endocardio, un miocardio, que era la capa más gruesa, que era la capa muscular, y un epicardio, y un pericardio, por supuesto, que es como que limita la cavidad mediastínica, ¿no? Es su pericardio. Pero en sí el corazón como tal pues tiene sus tres capas: endocardio, miocardio y epicardio. Entonces, de aquí, del endocardio, justamente del endocardio, vamos a formar al primer tabique que nos divida a las zonas atriales de las zonas ventriculares. Entonces ese tabique se va a llamar tabique atrioventricular. Con el cardio van a haber dos estructuras que van a formar el tabique atrioventricular, y justamente son dos extensiones de endocardio, una en la parte posterior y otra en la parte anterior. A estas dos estructuras les vamos a llamar cojinetes. Y si son endocardio, ¿cómo les llaman? ¿Endocárdicos? Cojinetes endocárdicos. Qué bella. Endocárdicos. Y hay dos, uno anterior, uno posterior. Entonces, el crecimiento de estos cojinetes endocárdicos, uno va, es decir, el posterior va a desarrollarse hacia la parte anterior, el anterior hacia la posterior, y entonces ellos dos se fusionan para formar un solo tabique, que ese tabique pues es el tabique atrioventricular, también conocido como almohadilla. Ahora le cambio el nombre, ¿no? Ahora es una almohadilla. Así es, endocárdica. Ahí está, ya. Le cambié el nombre y ya con eso se desarrolló la almohadilla endocárdica. Fácil, ¿no? Pues la voy a representar aquí a esta almohadilla endocárdica porque la voy a poner aquí. Hagan de cuenta que ya la tengo seccionada en este corte que es coronal. Este corte es un corte sagital y aquel es un coronal también, pero más adelante, es decir, ya listo, con relación a sus arterias pulmonar y aorta, ¿no? Entonces aquí la almohadilla endocárdica ya puesta ahí, dividiendo a las zonas atriales de las zonas ventriculares. Y bueno, pues la almohadilla endocárdica es importante porque es donde van a estar todos los demás tabiques también. Es decir, el tabique interatrial tiene relación con la almohadilla endocárdica, el interventricular también. Las válvulas cardíacas, que son la tricúspide y la mitral, tienen relación con la almohadilla endocárdica. Y también las sigmoideas de la aorta y la pulmonar también tienen relación con la almohadilla endocárdica. Entonces todos los tabiques, pasos que haya de una cavidad hacia otra, todo lo que tenga relación con la división cardíaca, tiene relación también con la almohadilla endocárdica. De hecho, hay una patología en donde no se desarrolla la almohadilla endocárdica. ¿Qué creen que pasa? Es una comunicación concéntrica. Entonces la sangre de los atrios se mezcla con la sangre de los ventrículos a ese nivel. Entonces es un corazón pues muy disfuncional cuando hay una persistencia al canal AB. De hecho, así se llamaba antes de que existiera la almohadilla endocárdica. A esto de aquí se le conocía como el canal atrioventricular. Entonces, cuando aparece la almohadilla endocárdica, pues tenemos nosotros que ya está dividido ese canal atrioventricular, está la almohadilla endocárdica y va a tener relación con todas las demás. Miren, por ejemplo, de la almohadilla endocárdica se va a formar la valva septal de la tricúspide, ¿no? Aquí tengo a la valva, esta es la tricúspide. Entonces la tricúspide tiene su valva septal. La septal justamente viene de la almohadilla endocárdica, entonces es puro endocardio. Y la valva anterior y posterior de esta válvula
vienen de las paredes laterales. Entonces esta es valva septal, valva posterior y valva anterior de la tricúspide. Estas vienen del endocardio de la pared de esta cavidad o del canal atrioventricular, y la válvula septal viene justamente de la almohadilla endocárdica. ¿Ok? Después aquí tengo yo a la tricúspide, sus dos valvas se desarrollan de las paredes laterales de esta forma. Aquí está. Entonces esta es tricúspide, esta es la mitral. Ajá. Después, para dividir a los ventrículos, ¿o qué quieren ver primero, atrios o ventrículos? Perfecto, entonces los ventrículos. Para los ventrículos, fíjense que tenemos dos situaciones. El tabique interventricular se forma por una porción membranosa y una porción muscular. La porción membranosa se divide a su vez en dos partes, una porción posterior y una porción anterior. Bueno, pues resulta que la porción posterior del tabique membranosa, pues estoy hablando, la porción membranosa posterior del tabique interventricular se desarrolla como una extensión caudal de la almohadilla endocárdica. Aquí está. Esta es una extensión de la almohadilla endocárdica, y por supuesto que entre bulbus cordis y ventrículo primitivo se desarrolla músculo cardíaco. Entonces esta porción del tabique interventricular es completamente ¿qué? Muscular. Entonces tiene esta porción muscular y esta porción membranosa del tabique interventricular. Pero yo les dije que solamente la parte posterior corresponde justamente al desarrollo de la almohadilla endocárdica. ¿Me explico? Pero ¿de dónde viene la parte anterior? Ah, pues la parte anterior proviene de la tabicación de la aorta y de la pulmonar. Es decir, el tabique aortopulmonar a su vez funciona también como un tabique interventricular. Entonces participa cuando se tabica, es decir, cuando se divide la arteria pulmonar de la aorta, como lo vamos a ver más adelante. Este tabique se extiende para formar la porción membranosa anterior del tabique interventricular. Entonces tengo porción muscular, porción membranosa anterior del tabique interventricular. Entonces, si yo viera, este es un corte sagital, por lo tanto yo estoy viendo aquí la luz del atrio izquierdo, y aquí estoy viendo ¿a quién? Al ventrículo izquierdo, que en este caso le llamamos ventrículo primitivo, ¿no? Entonces, para dividir a los ventrículos dijimos que la almohadilla endocárdica se extiende hacia abajo, o se extiende caudalmente para formar la porción membranosa posterior del tabique interventricular. Y dijimos también que el tabique aortopulmonar va a formar la porción anterior del tabique interventricular, que sería este que tengo aquí. ¿Me explico? Entonces aquí tengo un agujero ahorita, ¿verdad? Como aquí por lo mientras para explicar esto, aquí tengo un agujero. Sin embargo, este músculo se desarrolla, entra en contacto con la porción membranosa, y entonces se cierra por completo el espacio entre los dos ventrículos, y aquí está esto que corresponde a la porción muscular del tabique interventricular, y esta es la porción membranosa anterior que corresponde al tabique aortopulmonar, y este es la porción membranosa posterior, que es una extensión de la almohadilla endocárdica. ¿Lo ven? Y de esa manera tenemos divididos a los ventrículos. En la tabicación interatrial, que vamos a ver a continuación, vean ustedes que todo se está llevando al mismo momento, al mismo tiempo, ¿no? Pero fíjense ustedes que aquí en este esquema que tengo en el pizarrón, tengo a estos que son las áreas cardiogénicas para el atrio derecho y para el atrio izquierdo, pero realmente es una sola cavidad. ¿Sí se nota? Entonces tengo un atrio común, aunque tengo las zonas o las áreas cardiogénicas de lo que va a formar cada uno, ¿no? Pero esto, por espacio, es un atrio común. Entonces tiene un techo, dos paredes laterales y un piso, que corresponde justamente este piso, ¿a quién? A la almohadilla endocárdica. Este es el techo y estas son sus paredes laterales de este atrio común, ¿sí? Bueno, pues el techo del atrio común
nuevamente el endocardio se extiende de forma caudal buscando contactar ¿a quién? A la almohadilla endocárdica. Entonces, esta extensión de endocardio del techo del atrio común, le vamos a llamar septum primum, o el primer tabique, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y hay dos septum, es un septum doble, el de los atrios, ¿no? Entonces, aquí hay un agujero, ¿verdad? Que comunica del lado derecho al lado izquierdo. Es un agujero y recibe el nombre de ostium primum. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el septum primum? Pues es este de aquí, ¿no? ¿Qué es el ostium primum? Pues es el espacio que está entre el septum primum y la almohadilla endocárdica. ¿Ok? Entonces, si yo pusiera en este corte lateral, o en este corte sagital, ¿dónde está aquí el septum primum? Pues viene aquí descendiendo, viene descendiendo, 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 descendiendo. Ahí va. ¿Sí me explicó? Entonces viene tapando este septum primum, viene tapando o viene dividiendo a las dos atrios, ¿no? Ya por lo menos pues algo ya nos divide aquí al atrio derecho y al atrio izquierdo, que se están comunicando, ¿no? A través de este agujero que será el ostium primum. ¿Sale? Entonces este septum primum sigue desarrollándose, 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 y está reduciéndose en tamaño ¿a quién? Al ostium primum. Pero yo he de mencionarles que es importante para la supervivencia de este niño que exista una comunicación fisiológica entre el atrio derecho y el atrio izquierdo en la vida prenatal. Eso es lo normal, eso tiene que pasar. ¿Ok? ¿Para qué pasa? Pues para evitar la circulación menor. Entonces directamente tiene que pasar sangre aquí, porque la sangre que está aquí está mezclada. Después vamos a ver un poquito de fisiología de la circulación fetal, pero ahorita entiéndanme que eso es importante. Es importante mantener permeable el paso de sangre del atrio derecho al atrio izquierdo. Entonces, como este ostium primum está a punto de cerrarse, entonces comienza este septum primum en la parte superior, comienza a tener sitios de apoptosis. ¿Para qué? Pues para mantener permeable justamente el paso de sangre del atrio derecho hacia el atrio izquierdo. Entonces aquí voy a poner cómo están habiendo estos sitios de apoptosis en la porción superior del septum primum. Entonces este septum primum contacta a la almohadilla endocárdica, se cierra el ostium primum, se cierra el ostium primum, se mantiene permeable la comunicación interatrial, pero esta apoptosis continúa todavía y se forma un solo agujero. A ese agujero le vamos a llamar ostium secundum. ¿Qué es el ostium secundum? Es el espacio que está entre el septum primum y el techo del atrio común. ¿Lo ven? Ahora este se convierte en un segundo agujero que se formó por apoptosis. Es decir, el ostium primum, que era el primer agujero, pues circunstancialmente ese espacio ya estaba, ¿no? Pero el ostium secundum se formó por apoptosis. ¿Me explicó? Y entonces aquí tengo a mi septum primum y a una comunicación dada por este agujero que es el ostium secundum. ¿Sí vamos bien? ¿Sí se está entendiendo? Ahora, a la derecha del septum primum va a aparecer este tabique que le vamos a llamar septum. Este es el septum secundum, este de aquí, septum secundum. El septum secundum se viene desarrollando también del techo del atrio común, pero siempre localizado hacia la derecha. Entonces viene desarrollándose, se desarrolla, se desarrolla,
se desarrolla, se desarrolla. ¿Está tapando a quién? Al ostium secundum. Al ostium secundum, lo tapa, se sigue desarrollando, 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 desarrollando. ¿Contacta a quién? A la almohadilla endocárdica, se sigue desarrollando, 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 desarrollando. Pero queda así. De tal manera que deja un agujero entre sí, ¿no? En el mismo septum secundum queda un agujero que le vamos a llamar agujero oval. Ese es el agujero oval. El agujero oval, durante la vida prenatal, nos sirve para que pueda haber esa comunicación fisiológica de la que estábamos hablando entre el atrio derecho y el atrio izquierdo. ¿Cómo lo hace? Pues resulta que las cámaras que tienen mayor presión en la fisiología de la circulación fetal son las cámaras derechas. Por lo tanto, cada vez que exista una contracción auricular o una contracción atrial, esta sangre tiene que ir ¿de dónde a dónde? Dijimos, del atrio derecho, que tiene mayor presión, hacia el atrio izquierdo. Entonces, al hacerlo, desplaza el septum primum, y funciona esta como una válvula en una sola dirección que permite el paso de sangre del atrio derecho hacia el atrio izquierdo. Y entonces, cada vez que venga la relajación atrial, es decir, se llenan los atrios, esta válvula se cierra para que no haya o no exista un reflujo de sangre del atrio izquierdo hacia el atrio derecho. Entonces, ¡pum!, se mantiene siempre cerrada. Cada vez que viene la contracción atrial, abre la válvula. Cuando viene la relajación de los atrios, la válvula se cierra. Y en la vida postnatal, las cámaras que tienen mayor presión son las cámaras izquierdas. De tal manera que esta válvula, que era unidireccional, es decir, que solamente iba a funcionar si había mayor presión del lado derecho, pues ahora, como hay mayor presión del lado izquierdo, ¿qué pasará? Pues se mantiene siempre cerrada hasta que se fusionan el septum primum, ¿con quién? Con el septum secundum. Y como recordatorio, nos deja un espacio aquí que tiene un fondo, que será el septum primum, que se llama fosa oval. Es el recuerdo que nos deja la fisiología de que en algún momento de nuestra existencia pasó sangre desde el atrio derecho hacia el atrio izquierdo, pero una vez que nacemos, las presiones se invierten y esa válvula se mantiene siempre cerrada y se cierra para siempre. 6 horas después. Toda esta parte de las arterias pulmonares, el callado aórtico, carótidas, subclavias, todo eso, venía de dónde? De los arcos aórticos, ¿no? Como desarrollo de los arcos aórticos. Pero inicialmente, la región troncoconal, pues es un tubo, nada más. Miren, voy a poner aquí a la región troncocono. Hagan de cuenta que no tenemos nada ahí formado, más que pues las arterias pulmonares y la aorta independientemente. Acuérdense que viene todo eso de los vamos a suponer que está así el troncocono, ni siquiera le voy a poner azul o negro, nada más, simplemente está así. Ajá. Y luego ahí, ¿qué pasa? ¿Tengo problemas o no tengo problemas con algo así? Vaya, ni siquiera están divididas estas partes, entonces hay una comunicación entre los ventrículos y además toda la sangre que pudiera salir de los ventrículos pues se mezcla aquí, ¿verdad? Está todo mezclado, ¿no? En caso de que no hubiera esta tabicación entre la pulmonar y la aorta. Entonces, vamos a dividir vamos a dividir en 4 partes a este troncocono. Ajá. Vamos a poner 1, corte 1, 2, 3 y 4. Ajá. Entonces tengo que explicarles algo acerca de esta tabicación. 6 horas y media después. Les voy a hablar de las crestas troncoconales y de las crestas conovulvares. Estas crestas son las que van a formar el tabique aortopulmonar y provienen nada más y nada menos que de las crestas neurales. Ya que las crestas neurales andan metidas hasta en la sopa, pues las crestas neurales también no es la excepción. Aquí van a dar origen al tabique aortopulmonar. Nada más que, a ver, los voy a poner así.
vienen como 4 crestas, ¿no? Entonces aquí voy a formar a una cresta, aquí voy a formar a otra cresta con color café, ¿está bien? ¿Sí lo ven? ¿Alcanzan a ver? Luego aquí tengo a esta, color café, es decir, esta es la misma cresta, y esta en color naranja. Y entonces aquí voy a poner en color morado. Aquí voy a poner en color morado a esta. ¿Sí se ve? Sí. Y a esta la voy a poner en color amarillo. Esta voy a ponerla en color morado. Esta en color amarillo. En sentido antihorario, y esta va de acá para acá en sentido horario. ¿Qué estoy queriendo poner, chavos? Esto de aquí, este dibujo de aquí para abajo representa las crestas cono vulvares. Y estas de aquí arriba representan las crestas tronco conales. ¿Qué analizan de todo eso? La letra P quiere decir pulmonar. La letra A quiere decir aorta. Las crestas cono-vulvares van hacia arriba y van teniendo un giro de 90 grados en sentido antihorario, ¿verdad? Y las crestas troncoconales van descendiendo y van girando hacia abajo 90 grados hacia ¿con el sentido? Horario, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que esto hace que entonces, ¿cuántos grados en total tendrá este tabique? 180 grados. De tal manera que vean ustedes que la arteria pulmonar que había sido la vía de salida del ventrículo derecho, termina siendo ¿qué? La arteria pulmonar para quitar a la tricúspide mitral. Es decir, el tabique aortopulmonar, en primer lugar, funciona como tabique interventricular, por cuanto pues hay crestas conovulvares. Acuérdense que el cono da a la región de la emergencia de las grandes arterias. Entonces las conovulvares formarán parte del tabique interventricular. Luego, la arteria pulmonar se convierte en la vía de salida del ventrículo derecho. Se desvía ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Se desvía hacia la izquierda, pero mientras está pasando hacia la izquierda, queda por delante ¿de quién? De la aorta. De la aorta. Entonces la aorta es la vía de salida del ventrículo izquierdo. Pasa por detrás de la pulmonar, se dirige hacia el lado derecho, y aquí pues como esto no es tridimensional, ustedes no lo ven, pero realmente en su porción ascendente el callado aórtico tiene una posición por delante de la arteria pulmonar, de tal manera que el tabique aortopulmonar es un tabique que está en espiral. ¿Me explico? 180 grados en espiral, que permiten que esta fisiología sea posible. Porque ¿qué pasaría si este tabique no fuera en espiral? Vamos a suponer que quedó este tabique, sí se tabicó, pero vean ustedes ahora cómo está este tabique. Lo vamos a poner así en el tronco cono. Vamos a poner este tabique así, un tabique recto, que no gire. Aquí se tabicó de forma recta, es decir, sí está tabicado, Pero no sin embargo este tabique ahora es recto, y miren ustedes ahora cómo está. ¿Podrá funcionar si ese tabique está así? Jole, no creo. ¿Qué tiene? Tiene una transposición de grandes arterias. Entonces, si el tabique se hace recto,
La pulmonar queda como vía de salida del ventrículo izquierdo, lo cual es anormal en el ventrículo izquierdo, mandar sangre a los pulmones. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Y además, la arteria, la aorta, que va a llevar sangre a todo el cuerpo, está recibiendo sangre desoxigenada de las cavas. ¿Tiene sentido? Pues no. Eso sería completamente cianógeno, a menos que exista un poco de sangre ahí que esté pasando a través, que esté permeable la comunicación interarterial, eso le beneficiaría, o que hubiera una comunicación interventricular también, porque al menos tendría sangre mezclada tal como lo tendría en la vida fetal, ¿no? Pero de no estar persistiendo estas estructuras, la transposición de grandes arterias es incompatible con la vida. Nada más porque se le ocurrió al tabique no estar en forma espiral, nomás por eso. O simplemente también esta tabicación tiene que ser igual, tiene que ser equitativa. Es decir, si está desigual y hay vamos a poner en este caso que se tabicó de esta forma, miren. Fíjense nomás qué problema da que yo tenga a una aorta. Vamos a suponer que el tabique aortopulmonar se desvió hacia la derecha. Ajá. Si se desvía hacia la derecha, entonces tengo a una arteria pulmonar ¿qué? Más pequeña. Tengo una arteria pulmonar un poco más pequeña. Cuando la luz de una estructura tubular se cierra, ¿cómo le llamamos a eso? Tenemos una estenosis, ¿no? De la arteria pulmonar. Entonces vean cómo este tabique que está desviado hacia la derecha, como fue no equitativa la división, entonces la aorta ¿cómo queda? Queda muy grande, ¿verdad? Entonces tengo a esta aorta de la siguiente forma. Y miren, como está desviado este tabique, pues entonces también la porción membranosa anterior del tabique interventricular pues queda desplazada también hacia la derecha. Entonces, ¿qué queda? Una comunicación interventricular. Ajá. De tal manera que ahora tengo yo muchos problemas en esto. Una estenosis de la pulmonar, una comunicación interventricular, una aorta cabalgada o cabalgante. Y esto, pues, ¿qué va a pasar cuando nazca el bebé? Fíjense bien. Dijimos que, bueno, viene la sangre, vamos a suponer que esto ya está funcionando. Aquí viene la cava superior, viene aquí la cava inferior y aquí el seno venoso coronario. ¿Cómo llega la sangre de estas estructuras vasculares? Viene aquí desoxigenada, ¿no? Entonces aquí pasa por el cúspide. Se encuentra con que hay una estenosis de la arteria pulmonar. ¿Será efectiva la fracción de eyección del ventrículo derecho hacia los pulmones? Tiene un problema, ¿no? Entonces, como encuentra una resistencia, este ya tiene un problema, este ventrículo. ¿Por qué? Porque le cuesta trabajo, ¿verdad? Entonces, eyectar le cuesta trabajo, entonces empieza a sobrecargar su volumen. Y luego, la sangre que pasa a los pulmones bien perfectamente, pues bueno, sí alcanza a pasar sangre, pero esta regresa a través de las venas pulmonares, pasa a través de la válvula mitral, pasa a través de la mitral. Okay. ¿Qué cámaras tienen mayor presión, las derechas o las izquierdas? Las izquierdas. Entonces esta sangre que está oxigenada pasa a través de una comunicación interventricular. Entonces, de por sí a este ventrículo le costaba mucho vaciar sangre porque tenía una estenosis pulmonar. Y ahora mándale más sangre todavía del ventrículo izquierdo. ¿Qué tienes ahora? Pues mucho mayor volumen. ¿Qué tiene que hacer para que la fracción de eyección sea efectiva? Esforzarse más. El corazón es músculo estriado, realmente es una variedad del músculo estriado. Entonces, si tú lo forzas, ¿qué le va a pasar? Pues se va a hipertrofiar, ¿no? Entonces, este ventrículo derecho se va a hacer hipertrófico, es decir, va a engrosar sus paredes, se llenan de glucógeno, y entonces tengo una hipertrofia ventricular derecha. Bueno, pues eso que acabo de mencionar, y solo porque se le ocurrió al tabique aortopulmonar desviarse hacia la derecha, pues todo eso ocasionó esta patología que se conoce como tetralogía de Fallot, que tiene 4 cosas: estenosis pulmonar, aorta cabalgante, comunicación interventricular e hipertrofia del ventrículo derecho.